Saludos cordiales, un saludo a todos los amigos del canal y hoy vamos a responder o vamos a investigar esta pregunta muy común para muchos interesados en la profundidad espiritual del cristianismo y dice básicamente, ¿debemos guardar el Shabbat? Bien, este es un video orientado para los cristianos evangélicos protestantes y más sobre todo en una línea quizá pentecostal. Si tú no eres cristiano evangélico protestante, igual este video no es para ti, pero eres bienvenido. Y pues más que dar respuestas, quiero compartir mi investigación y permitir que cada persona llegue a sus propias conclusiones. Entonces, bien, si es que tú has leído la Biblia y te interesa llevar una vida espiritual, probablemente te hayas preguntado esta situación: ¿debemos guardar o no el Shabbat? Porque es uno de los mandamientos que está expresamente escrito en la Biblia. Y bien, sin más preámbulo, voy a ir a un poco mi presentación. Igual, esta es una presentación preliminar, está en desarrollo y quisiera que luego de ver este video pues tú me puedas enviar tus preguntas y o comentarios para poder hacer una segunda o tercera edición de este video con, ampliando, profundizando, respondiendo algunas cosas, ¿sí? Bien, yo soy David Basantes Fierro y este va a ser un video para el canal Desarrollando tu Espíritu. Bien, estas son algunas de las preguntas típicas que muchos creyentes se pueden hacer. ¿Se debe guardar el Shabbat? ¿El día domingo es un día santo? ¿Por qué la inmensa mayoría de evangélicos no guarda el Shabbat? ¿Por qué los católicos no guardan el Shabbat? ¿Por qué los adventistas guardan el Shabbat? ¿Por qué los judíos mesiánicos guardan el Shabbat? ¿Es pecado no guardar el Shabbat? ¿Qué cosas del Antiguo Testamento nos es necesario guardar hoy como creyentes del cristianismo? La respuesta más simple y común que te pueden dar la mayoría de pastores y la mayoría de cristianos con cierta experiencia te van a decir que Cristo vino y de alguna manera anuló el Antiguo Testamento. Nos trajo una nueva ley que es el Nuevo Testamento. Pero eso está totalmente eh, desvirtuado básicamente por el mismo Evangelio y los académicos. Jesús no vino a eliminar cosas del Antiguo Testamento, Él vino a hacer que se cumplan. Y vamos a ver exactamente qué pasó con el tema del Shabbat. ¿Jesús guardó el Shabbat? Claro que guardó el Shabbat. Los primeros apóstoles guardaron el Shabbat. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no guardamos el Shabbat hoy? Vamos a explorar un poquito estos conceptos. Bien, la idea del Shabbat nace en Génesis 2:3, donde dice que y el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó. En hebreo la palabra reposó es del verbo la shevet, ¿sí? Reposar. Y de ahí viene la palabra 7, o sea, la palabra descansar y la palabra 7, el número 7 en hebreo son la misma palabra. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, o el séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y había hecho. ¿Sí? Entonces, la primera observación que quiero hacer aquí es que si bien aquí en Génesis 2:3 aparece que Dios bendice el séptimo día y lo santificó quiere decir que lo apartó. De todas maneras, no podemos ver aquí en ninguna parte un verbo en imperativo, es decir, que no hay aquí todavía ningún mandamiento propiamente dicho que Dios ordene a alguien, ni a los seres humanos que ya están creados, ni a los animales, ni a los ángeles, ¿sí? Y aquí no estoy hablando de interpretación, simplemente pura lectura, literal. No hay un verbo en imperativo en que Dios diga guarda o mantén o observa el Shabbat. Dice que Él lo hizo.
lo santificó porque en él reposó de toda su obra. De todas maneras, luego vamos a ver que en la ley de Moisés, básicamente en los 10 mandamientos, eh, uno de los mandamientos es justamente guardar el Shabbat. De hecho, vamos a ver exactamente qué mandamiento es. ¿Sí? Voy a buscar en mi Biblia, acá en el teléfono. ¿Sí? Guardar el Shabbat. Mandamientos. ¿Sí? Sí, en todo caso, esta es otra cosa también bastante curiosa, que cuando queremos ver los 10 mandamientos, vemos que en realidad hay distintos grupos de mandamientos y hay discrepancia en cuántos mandamientos son en realidad. De hecho, el tema de los 10 mandamientos más es una convención que se tiene, ¿no? Pero en distintas partes de la Biblia no se cuentan 10, a veces son menos o a veces son más, ¿sí? Me refiero a 9 u 11, dependiendo de cuál cuentas como el primer mandamiento, ¿sí? Eh, por ejemplo, el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Sí? Si tú le preguntas a un rabino judío cuál es el mandamiento, eh, te van a decir que el primer mandamiento es escucha. Escucha, oh Israel, ¿sí? Bueno, dependiendo qué versión tengas, el mandamiento de guardar el Shabbat sería el tercer mandamiento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en todo caso, luego pues veremos cómo la Iglesia Católica transforma ese mandamiento y dice santificarás las fiestas, ¿sí? Pero no es así. Dios manda al pueblo judío a guardar el Shabbat. Ahí ya es una orden. Bien, pero en todo caso, creo que estamos claros que el pueblo judío tenía como orden guardar el Shabbat y lo guardaron. De hecho, lo guardan hasta este momento. Pero, ¿qué debe hacer un cristiano? ¿Debe o no guardar el Shabbat? Bueno, las respuestas van a variar, depende a quién le preguntas. También vas a tener muchas respuestas y tú vas a tener que decidir a quién creer. Y luego se te va a presentar una pregunta adicional. ¿Quién está mejor capacitado para responderte? ¿Sí? Entonces, para ir hacia allá, vamos a ver que hay básicamente estas dos corrientes de fe o corrientes religiosas, ¿sí? El judaísmo y el cristianismo. ¿Sí? Estas dos religiones, por así llamarlos, eh, dan cierta importancia al Shabbat. ¿Sí? En otras religiones como el budismo o Islam, pues no hay ninguna importancia en ningún día como el sábado o el Shabbat, entonces no podríamos ni siquiera investigar qué dicen ellos, qué tienen que decir. Entonces vamos a ver qué tiene que decir el judaísmo y qué tiene que decir el cristianismo. Pues dentro del judaísmo hay dos voces principalmente, ¿sí? Sobre todo en el día de hoy, a esta era moderna. Existe el judaísmo rabínico y el judaísmo caraíta. Sí, son dos tipos de judaísmo. Probablemente tú pensabas que los judíos todos piensan igual y eso no es así. Sí, son dos corrientes, de hecho son opuestas. Y vamos a ver un poquito más adelante en qué se diferencian, ¿sí? Pero básicamente el judaísmo rabínico cree que existe la Torá, el Pentateuco y el Antiguo Testamento. Y además ellos añaden un segundo cuerpo de libros que lo vamos a llamar el Talmud, ¿sí? Que son interpretaciones de la Torá, ¿sí? Y algunos otros más, por ejemplo, el Midrash, eh, la Gemara y cosas por el estilo, son algunos libros, y la Cábala también, ¿sí? Pues dentro del judaísmo rabínico ellos creen esto y además dentro de ellos hay varias divisiones. Por ejemplo, tres que te puedo mencionar: el judaísmo ashkenazi, el sefardí y el yemení, que son distintas formas de cumplir los rituales según cómo hayan
en qué lugar se hayan desarrollado las comunidades judías. Por ejemplo, el judaísmo askenazi es básicamente judíos que han vivido en Europa durante siglos, en el norte, ¿sí? Básicamente Alemania, Austria, el norte, nórdicos. El judaísmo sefardí tiene que ver básicamente con España, porque en hebreo es sefarat. Yemení tiene que ver con el Yemen, ¿sí? Son centros rabínicos que existieron desde la Edad Media, inclusive hacia atrás, donde se desarrolló distintas formas de aplicación del propio judaísmo rabínico, ¿sí? Y luego, por otro lado, tienes el judaísmo caraíta. El judaísmo caraíta, básicamente, ellos no creen en el Talmud, no aceptan el Talmud, ¿sí? Ellos solo creen en la Torá, los 5 libros del Pentateuco y el resto de libros de profetas y escritos menores, ¿sí? Estos son, y obviamente ellos van a tener interpretaciones muy diferentes de los textos de la Torá y de la fe judía, ¿sí? Son casi que rivales. Luego veremos de dónde más o menos salió este grupo de acá. Hoy en día, en Israel, el judaísmo rabínico es la rama oficial, por así decirlo. ¿Sí? No importa de qué tipo de judaísmo rabínico tengas, son tipos de judaísmo rabínico y es, vamos a decir, la religión oficial del Estado de Israel. ¿Sí? Son quienes llevan, como se dice, la batuta en la religión del judaísmo, el judaísmo rabínico, antes llamados fariseos. Ahora, en el cristianismo tenemos algunas divisiones o distintas voces, por ejemplo, los católicos romanos, los ortodoxos griegos, ¿sí? Algunos los conocen más como la Iglesia Ortodoxa rusa, pero la Iglesia Ortodoxa rusa en realidad tiene la sede en Grecia, o mejor dicho, nace de aquí. Luego tenemos los protestantes, ¿no es cierto? Y dentro de los protestantes tenemos una serie de divisiones o de clasificaciones. Dos principales que voy a tomar ahora, por ejemplo, son los bautistas y pentecostales, que a pesar de ser protestantes, los bautistas creen en el bautismo en aguas, pero no se inclinan al tema del movimiento del Espíritu Santo. Los pentecostales, en cambio, creen en los dones sobrenaturales, en el mover del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tenemos los adventistas. Los adventistas fueron una rama cristiana evangélica protestante, ¿sí? Hasta los 1800 por ahí. Luego de algunos eventos, ellos deciden que van a empezar a guardar el Shabbat, ¿sí? Y tienen algunos escritos adicionales que ellos les dan mucha reverencia, sobre todo de una autora que se llama Elena de White, ¿sí? Entonces, el resto de los protestantes no damos importancia a esa persona, Elena de White, ni a esos escritos, pero los adventistas sí los ponen a un nivel casi bíblico, ¿sí? Entonces, todos estos grupos tienen algo que decir acerca del Shabbat. Y aunque tú no lo creas, te van a decir distintas respuestas. Y es tu decisión decidir a quién vas a creer. ¿Sí? Yo presento mi investigación. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, el judaísmo rabínico es la rama oficial más fuerte del judaísmo en Israel. Y básicamente a ellos es a quienes en lo personal yo consulto dudas sobre la Torá. Cuando yo como cristiano tengo alguna duda sobre el Antiguo Testamento y la cultura judía, yo consulto al judaísmo rabínico. No he tenido experiencias con el judaísmo caraíta, ¿sí? Los contactos judíos en Israel que he tenido, etcétera, sean religiosos o no religiosos, tienen esta tendencia, ¿sí? Entonces, según el judaísmo rabínico, cuando una persona no judía, que se llama gentil, en hebreo goy o goyim, es una persona que no es judía, es un gentil. Cuando una persona judía quiere ser justo, o sea, quiere estar limpio delante de Dios, que en hebreo se llama tzadik. Cuando un gentil quiere ser un tzadik, según la Torah y el judaísmo rabínico, ¿sí? Tiene dos opciones. O se convierte al judaísmo y guarda el pacto de Moisés, o
guarda el pacto de Noé, que se llama noajismo. Entonces, esto es súper curioso porque los judíos, como religión, ellos no están promoviendo que tú te conviertas al judaísmo. De hecho, ellos te animan a que no lo hagas. Si tú eres un gentil, no naciste judío, es porque Dios así lo quiso. Entonces debes pensarlo dos veces antes de convertirte al judaísmo. Eso es lo que ellos enseñan. Entonces, cuando un gentil, un ecuatoriano, un mexicano, alguien que no es judío y no tiene ascendencia judía, quiere hacerse judío durante algún tiempo, varios meses, ellos te enseñan sobre estas diferencias y te promueven que tomes este camino, que no te conviertas al judaísmo. Si a pesar de eso tú decides convertirte, digamos, al judaísmo, a pesar de que te lo han advertido, entonces pues hay algunos procesos, por ejemplo la circuncisión, tienes que circuncidarte, guardar los 10 mandamientos, entre estos está obviamente guardar el Shabbat, guardar las fiestas judías, guardar los 613 preceptos del judaísmo, y pues ahí te tocará decidir qué tipo de rito judío tú escoges vivir. El Ashkenazi, el Sefardí, o el Yemení o cualquiera de los otros estilos de judaísmo. ¿Sí? Probablemente si tú vienes de América Latina, pues te vas a orientar por el judaísmo rabínico sefardí. Y bueno, pues ahora, si es que tú por otro lado dices, ok, yo entiendo que puedo ser un justo delante de Dios, puedo llevar una vida limpia sin convertirme al judaísmo, mediante el método del noajismo, que es el pacto de Noé, pues ahí en cambio tú no debes circuncidarte, debes guardar 9 mandamientos, no 10. Y principalmente no debes guardar el Shabbat. Y esto, según el judaísmo rabínico, es obligatorio, es decir, las personas gentiles que decidieron practicar el noajismo y son justos delante de Dios sin ser judíos, está prohibido para ellos guardar el Shabbat. Y si guardan un Shabbat, están pecando, están cayendo en pecado. Esto es lo que enseña el judaísmo rabínico en las opciones que te ofrece a un gentil. Entonces vamos un poquito a entender cómo influye esta ideología o este pensamiento del judaísmo rabínico en la historia del judaísmo y luego en el tema de la iglesia y luego pues al mundo moderno en cuanto al Shabbat. Aquí en esta línea principal marrón, quizá tomate oscuro, tendremos la línea de tiempo de la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, por acá voy a situar lo que fue pues la Torre de Babel. ¿Sí? Entonces, acá tenemos personajes como Adán, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob. Aunque tú no creas, todos estos personajes no tenían la ley de Moisés y el judaísmo rabínico enseña que ellos no guardaron Shabbat. Tampoco estaban circuncidados. ¿Sí? Entonces, ellos son hebreos, podríamos llamarlo, pero no son judíos o no tienen el judaísmo como religión o, o como quieras llamarlo, no están bajo la ley de Moisés porque Moisés ni siquiera había nacido. ¿Sí? Entonces pasa el tiempo, ¿no es cierto? Ahora es curioso que durante estas temporadas hay personas que no son del pueblo hebreo, pero son justos. Uno de ellos es el famoso personaje de Job, el libro de Job, ¿sí? Job no es un hebreo, no es judío, no practica la Torá, pero tiene un culto hacia Jehová, ¿sí? Él es un justo, ¿sí? Y esto es bastante curioso porque como él hay otros personajes. Por ejemplo, luego cuando viene ya la ley de Moisés, empieza a nacer el pueblo judío, propiamente dicho, el pueblo que guarda la Torá. Pero en paralelo durante ese tiempo hay otros personajes que no tienen nada que ver con Israel y son justos. Por ejemplo, Naamán el sirio, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor o la viuda de Sarepta. Y hay algunos otros, ¿sí? Estos personajes, según el judaísmo rabínico, no guardaron Shabbat, no hicieron circuncisión, simplemente vivieron una vida
justa de acuerdo a los preceptos de Noé, ¿sí? Los preceptos que Dios le dio a la humanidad cuando Noé bajó del arca. ¿Cuáles son esos preceptos? Ya lo vamos a ver. Entonces tienes estos personajes acá por un lado y luego el judaísmo sigue evolucionando, ¿no es cierto? Ahora, cuando ya está bien desarrollado el pueblo de Israel, ¿sí? Se presentan algunas divisiones. Las principales las vamos a llamar aquí los saduceos, los esenios, los fariseos e inclusive los cristianos judíos, ¿sí? Evidentemente aquí me estoy comiendo mucho tiempo y la historia y si tú deseas, pues obviamente puedes ir a investigar más. Quiero ir resumidamente. Entonces, en el pueblo judío, y estamos hablando más o menos ya aquí del año cero de la historia cristiana, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, cuando Jesús nació, había en Israel judíos saduceos, judíos esenios, judíos fariseos, ¿sí? Y también había los gentiles justos. Por ejemplo, el centurión, ¿sí? Había un centurión que había construido una sinagoga para los judíos. Y era un centurión romano, no era judío. O sea, él era romano y es considerado justo. Entonces, hay estos personajes, ¿no es cierto? Y aquí pues llega el nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección. Avanza la historia y bueno, pues en el avance de la historia se pierden lo que son los saduceos, los decenios, un poquito, ¿sí? Aunque los decenios no se sabe exactamente qué nombre tenían, vivían en el desierto como Juan el Bautista. Posteriormente se los llama esenios, ellos asimismo no se sabe cómo se llamaban. Y queda en el tiempo, para el tiempo de la historia del libro de los Hechos y un poco más adelante, lo que son los fariseos, que son los maestros de la ley o también llamados rabinos, y queda la iglesia primitiva. ¿Sí? Estos son los personajes principales en el tiempo del libro de los Hechos. Y es importante mencionar esto para descifrar el Shabbat. ¿Sí? Pues hasta este momento, tanto fariseos como iglesia primitiva, ambos son judíos. ¿Sí? Pero en cuanto a la iglesia primitiva empieza a predicar el evangelio a pueblo no judío, a pueblo gentil. Justo lo vemos a la mitad del libro de los Hechos, que empiezan a convertirse a la fe judía cristiana gentiles, de Roma, de Grecia, de Europa, de Sefarad, de España, etcétera, etcétera. Y más o menos para el año 70, entre el año 155 después de Cristo, ¿sí? Más o menos 100 años después de Cristo, ya tenemos una generación de cristianos que ya no son judíos, sino gentiles. Y durante esta temporada existe en paralelo tanto una iglesia o una comunidad de creyentes judíos cristianos y una rama de de creyentes cristianos gentiles, que no son judíos. Y esta sigue en paralelo. En algunas comunidades se mantienen por separado, en algunas comunidades se mantienen juntos, asistiendo a los mismos lugares de reunión, a las mismas congregaciones o sinagogas, ¿sí? Bueno, uno de los primeros líderes gentiles de la iglesia, líder que no era judío, ya era nacido de un pueblo no judío, es, por ejemplo, Policarpo de Esmirna, ¿sí? Hay algunos otros padres apostólicos de la iglesia, como por ejemplo Clemente de Roma o Ignacio de Antioquia. Esos son ejemplos de líderes que ya no eran judíos, eran romanos, griegos, etcétera, ¿sí? Ahora, pasa el tiempo y la rama de cristianos judíos literalmente se disuelve o desaparece en el tiempo. Pero perdemos el rastro, dejaron de existir o se mezclaron con los gentiles y empezaron a tener una vida de cristianos gentiles. El punto es que para el año 321 de la historia, ¿sí? La iglesia es prácticamente gentil. Ya no puedes identificar a cristianos de sangre o de raza judía. Están mezclados
y la rama gentil de la iglesia es la más fuerte, son mayoría en el Imperio Romano, al punto que el emperador Constantino se convierte al cristianismo y decide declarar que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Pero aquí se presenta esta situación. Este emperador Constantino dice y decreta que el día domingo es el día de veneración al sol. Y es el día que deben guardar los cristianos como un día sagrado, un día santo. ¿Sí? Evidentemente está rompiendo, quebrantando la ley de Dios, la Torá. ¿Sí? Como nosotros hemos visto, Jesús ni los apóstoles, ni siquiera la iglesia gentil, se atrevieron a quebrantar el Shabbat o a decir que el día domingo es un día sagrado. Entonces, esta es la primera aberración. ¿Sí? Luego, pues, evidentemente continúa el tiempo y esta iglesia de cristianos gentiles adopta esta y algunas otras tradiciones torcidas y continúan como iglesia hasta el 1517, donde se presenta la Reforma Protestante con Martín Lutero. Y Martín Lutero decide separarse de la fe cristiana católica, crea la rama protestante, ¿sí? Y bueno, desde ahí en adelante los católicos siguen básicamente esta tradición. Y los católicos dicen que el día de descanso y el día sagrado es el día domingo, porque es un día santo y entre otras cosas dicen que porque Jesús resucitó en un día domingo. En realidad, el día domingo para los católicos es sagrado por la orden del emperador Constantino, ¿sí? Y es algo falso. El día domingo no es un día santo ni es un día sagrado. El día santo y sagrado es el sábado o Shabbat. Entonces, la iglesia protestante se separa de la iglesia católica, trata de recuperar ciertas cosas, pero mantiene la práctica de reunión el día domingo. Hasta básicamente estas fechas donde en 1847, pues, este personaje de Elena de White dice que es la venida del Señor Jesús, saca toda su iglesia a una montaña y espera a que caiga la hora tipo, me parece que fue, no sé exactamente qué hora era, pero sacan a toda la gente a esperar que Jesús venga, porque ella calculó matemáticamente el día y la hora del regreso de Jesús. Evidentemente Jesús no regresa y este es el evento, se le conoce como el gran fiasco, ¿sí? El día en que esta iglesia quedó en ridículo ante la sociedad por calcular el regreso de la venida de Jesús. Entonces, esta comunidad, esta congregación ha venido adaptando esa profecía hasta crear una nueva corriente que son los adventistas, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que ellos hacen es tratar de rectificar lo que hizo este emperador Constantino, entonces ellos quieren guardar el Shabbat, pero no tienen ninguna explicación bastante clara, más que está escrito en la Biblia, ¿sí? Entonces, eh, en el tema de la religión o la creencia adventista, si tú le preguntas a un adventista, ¿debes guardar el Shabbat? Te van a decir que sí. ¿Por qué? Pues porque fue alterado por Constantino, el emperador, y además porque los antiguos creyentes, ellos guardaban el Shabbat. Si tú le preguntas a un protestante, ¿se debe o no guardar el Shabbat? Pues ellos no te van a responder, la mayoría. No saben qué responder. Ellos saben que Constantino cambió el día Shabbat, el sábado, por el día domingo, y están en desacuerdo con eso, pero a pesar de eso siguen reuniéndose en el día domingo y no le dan ninguna importancia al día sábado como iglesia protestante gentil, ¿sí? Los católicos, ellos te van a decir en cambio que pues el sábado, el Shabbat, se transfirió al domingo, ¿sí? Ok. Ahora, esta ruptura en cuanto a la práctica del Shabbat del año 321 es quizá la segunda ruptura.
lo vamos a llamar así, ruptura. Pero antes, en esta temporada anterior que estoy señalando, ya había problemas en cuanto al Shabbat. Y en este video, yo me quiero enfocar en esta temporada de la historia anterior, mucho antes del 321. ¿Sí? Estamos hablando del primer siglo, la primera temporada de la iglesia. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, acá, en esta temporada, según el judaísmo rabínico, ¿sí? Eh, los, los gentiles no tenían obligación de volverse judíos. Ellos tenían que cumplir los mandamientos de Noé, que se llaman los Noágidas o Benei Noach, que significan hijos de Noé. ¿Sí? Y ellos han mantenido esa tradición y esa explicación de manera oral, porque como es verdad, no está escrito esto en la Torá. ¿Sí? Hay algunas referencias indirectas, pero no tiene ningún versículo que diga así explícitamente. Los gentiles no tienen que convertirse al judaísmo y no tienen que guardar Shabbat. Eso no está, pero está implícito. ¿En qué está implícito? En la historia de estos personajes. Que estos personajes son justos sin haber guardado el Shabbat. En todo caso, en el siglo III y el siglo IV, los sabios judíos empiezan a poner por escrito este tipo de tradiciones, este tipo de explicaciones, y crean lo que se llama el Talmud. Entonces, si bien es cierto, en la Torá solo hay referencias indirectas a que los gentiles no deberían guardar el Shabbat, pero en el Talmud ya está de forma expresa y clara en la religión judía rabínica que los gentiles no tienen obligación de guardar el Shabbat. El Shabbat es solamente para judíos. Obviamente no a todos les gusta, no a todos les gustó esa interpretación, entonces un grupo de judíos decidieron separarse y son los judíos caraítas. Son judíos que no aceptan la autoridad del Talmud. Y ahora la corriente del judaísmo caraíta es muy parecida en ideología a los saduceos, ¿sí? Y básicamente ellos dicen que la Torá debe leerse y entenderse tal como está escrito, y eso significa en hebreo la palabra caraíta, ¿sí? No hay que estar interpretando cosas. Lo que está escrito es lo que es. En cambio, el judaísmo rabínico reconoce que hay muchos pasajes oscuros o difíciles de entender en la Torá y necesitas interpretarlos, analizarlos, explicarlos. Eso es el judaísmo rabínico. Bueno, entonces, en el judaísmo rabínico, repito, se dice que los gentiles no tienen la obligación de guardar el Shabbat. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un gentil si no se convierte al judaísmo y es justo? Entonces lo que hacían es, se acercaban a las sinagogas a escuchar la lectura de la Torá, a aprender sobre la Biblia, sobre la Torá, pero no participaban en el resto de rituales del Shabbat, es decir, no guardaban todos los rituales del Shabbat. ¿Sí? Ahora, vemos que esta corriente de judaísmo rabínico es la que influye sobre la iglesia primitiva. ¿Sí? Bueno, lo vemos en las historias de Jesús, que Jesús pasa muchísimo tiempo con rabinos fariseos, con los fariseos o maestros de la ley. ¿Sí? En muchos casos se presenta como enemigo, ¿sí? Pero en algunos otros casos concuerdan las opiniones y de hecho Jesús llega a decir que dice, todo lo que te digan un fariseo, obedécelo. Así llega a decir Jesús. Vamos a buscar exactamente el versículo que dice. Todo lo que os... Dice así, en la silla de Moisés o en la cátedra de Moisés se sientan, ya, Mateo 23, del 2 al 4, Jesús, palabras textuales de Jesús, dice así. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Estos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, Jesús está validando
que la rama farisea tiene mucho acierto en cómo interpretan la Torah. Les critica más bien, no por su forma de interpretar la Torah, sino por no practicar. O sea, ellos dicen verbalmente, o muchos de ellos decían la verdad, pero no la ponían en práctica. Y eso es lo que Jesús está criticando aquí en Mateo 23, 2 al 4. Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús criticó así a los fariseos. Ahora, luego vemos que tiempo después el apóstol Pablo era un fariseo, ¿sí? Y él luego pues se convierte en un apóstol de la iglesia, y mucha de la enseñanza del apóstol Pablo proviene de la interpretación rabínica o farisea del judaísmo. Sí, eso tú lo vas a comprobar cuando tú hagas un estudio comparativo. Y sobre todo en el tema del Shabbat, que es lo que nos compete ahora. Entonces el judaísmo rabínico establece que hay diferencias entre gentiles justos y judíos. Es de esto que estamos aquí. Estos son los gentiles justos y estos son los judíos. ¿Sí? Los gentiles justos no están obligados a guardar los 10 mandamientos de los judíos. Solo deben guardar los 7 preceptos de Noé. Si el gentil justo desea libre y voluntariamente ser judío, debe hacer un proceso de circuncisión y conversión al judaísmo, y desde ese momento es un judío más. ¿Sí? Esto es lo que enseña el judaísmo rabínico. Ahora, los primeros cristianos judíos adoptaron esta misma resolución para los gentiles. Lo vemos aquí en Hechos 21, 25, que dice así: en cuanto a los creyentes gentiles, ¿sí?, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Esto es porque ellos estaban consultando si es que los gentiles deben volverse judíos o no. Y sobre todo si debes hacer la circuncisión o no. Entonces, básicamente los apóstoles están decidiendo que un creyente que viene del pueblo gentil no tiene obligación de transformarse en judío primero para creer en Jesús. Y por tanto no está obligado a la circuncisión. Y también vemos que en esta lista de mandamientos que se les da a los creyentes gentiles está abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. No vemos en esta lista que se les mande a guardar Shabbat. ¿Sí? Y en los versos previos tampoco. ¿Sí? Entonces aquí queda claro que la resolución de los primeros cristianos judíos en cuanto a gentiles concuerda con la interpretación rabínica sobre los gentiles. ¿Sí? Ahora, además de esto, vemos justamente en Hechos 21 también que los primeros cristianos judíos de ascendencia judía sí estaban obligados a guardar la totalidad de los mandamientos y rituales judíos. En otras palabras, estamos viendo que el libro de los Hechos presenta dos iglesias. Si bien son un solo cuerpo, hay dos tipos claramente diferenciados. Los que son gentiles, que solo deben guardar estos mandamientos de acá, y los que son judíos, que sí están obligados a guardar todos los rituales del judaísmo. ¿Y por qué digo que aquí está el apóstol Pablo? Porque justamente es lo que él hace. Entonces quiero compartir justamente esta situación en el libro de Hechos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Mire, el libro de Hechos. Vemos que el apóstol Pablo llega a Jerusalén. Se le acusa de que está quebrantando la ley de Moisés y llevando a los judíos en contra de la ley. Se le acusa de eso y él dice que eso es falso. El apóstol Pablo dice, eso es falso. Entonces, luego de consultar con el resto de apóstoles judíos,
creyentes en Jesús, le dicen así: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Aquí está clarísimo. Miles de judíos habían creído en Jesús y seguían aferrados a la ley, y esto está escrito como algo bueno. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado, por esto será mejor que sigas nuestro consejo. Entonces le van a aconsejar a Pablo que demuestre que él es judío y que guarda los rituales del judaísmo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto judío. Llévatelos. Toma parte en sus ritos, son ritos judíos, de purificación, y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Esto es un rito que solamente hacían judíos. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti. O sea, Pablo no está llamando a judíos a que renuncien al judaísmo. Está frenando a los gentiles a que no se hagan judíos. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pero los judíos, él anima a que sigan guardando los mandamientos judíos. En cuanto, y aquí se presenta este versículo, así todos sabrán que no son ciertos estos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Mira. Entonces el apóstol Pablo también vivía en obediencia a la ley judía, como judío. Y es lo que él está pidiendo a todos los creyentes que sean de sangre judía, de ascendencia judía. 25. En cuanto a los gentiles, a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión, que se abstengan de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de carne, de animales, de estrangulados y de la inmoralidad. Ahora, ¿por qué ellos, con influencia de judaísmo rabínico, deciden y toman esta decisión? Pues porque eso es el noajismo, o el pacto o la ley de Noé, que los rabinos ya estaban aplicando sobre los gentiles justos. Gentiles que son justos sin necesidad de convertirse al judaísmo. Y luego dice así: al siguiente día Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos, o sea, cumplió con el ritual judío porque él era judío. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y sería la ofrenda por cada uno de ellos. Y bueno, luego continúa la historia, ¿no? Porque quieren acusar a Pablo a pesar de que él cumple con el ritual judío. Entonces, para ir concretando, vemos pues que los primeros cristianos judíos, incluido el apóstol Pablo, sí están obligados a guardar la totalidad de los mandamientos y rituales judíos, pero ellos dicen que los gentiles, los creyentes gentiles, no. Imponen sobre ellos estos mandamientos, ¿sí?, que son congruentes con los preceptos de Noé. Yo me atrevo a decir básicamente que son los mismos, ¿sí? Entonces, en conclusión, el judaísmo rabínico, en congruencia con el cristianismo primitivo, afirman que los gentiles no tienen que guardar Shabbat, ¿sí? Quienes deben guardar el Shabbat en todos sus rituales son los judíos o los creyentes judíos que han venido a creer en Jesucristo. Entonces, la evidencia nos muestra que esta situación se mantuvo en la iglesia primitiva y también en cuanto a los cristianos gentiles, e inclusive previo y antes de que Constantino elimine el Shabbat de la iglesia cristiana católica, ¿sí? Entonces,
Obviamente, esto es una afirmación que está apoyada en la interpretación del judaísmo rabínico, ¿sí? Eh, si tú le preguntas a un judío caraíta, él te va a decir que todos los gentiles están obligados a guardar Shabbat. Ellos afirman, aunque sin evidencia, de que todos estos personajes guardaron el Shabbat y se circuncidaron, aunque la Biblia no lo dice. La Biblia da evidencias claras de que no es así, ¿sí? Y quizá finalmente tienes un grupo un poco más moderno que vienen siendo judíos de sangre y ascendencia judía que han vivido bajo el judaísmo rabínico y que llegan a conocer a Jesús, creen en Jesús como Mesías, pero no ingresan a la iglesia católica, ni tampoco ingresan a la iglesia adventista. Son muy simpatizantes de los grupos protestantes y se autodenominan, o muchos los conocen como judíos mesiánicos. Entonces, evidentemente, este grupo de judíos mesiánicos guardan el Shabbat y deberían hacerlo. La pregunta es aquí, y la conclusión es, si los gentiles deben o no guardar el Shabbat. Entonces, después de toda esta presentación, mi conclusión personal es que los gentiles no deben guardar el Shabbat según el judaísmo rabínico, que es congruente con la iglesia primitiva, muy independientemente del edicto de Constantino, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de todas maneras, esta sigue siendo una primera edición de este video. Como tú puedes ver, la explicación pudo haber sido bastante larga. Y quisiera tal vez recomendar algún material que es dos autores en concreto. Hay bastantes autores, sobre todo judíos, que explican esto a mucha profundidad. El uno principal que yo quiero recomendar sería Mario Saban. Es un autor, él es judío de la rama quizá rabínica, aunque no es un rabino, es más un cabalista. Y tiene bastante material histórico, ¿sí? Dos materiales de él son el sábado hebreo en el cristianismo, y el otro es Causas y consecuencias de la ruptura entre judaísmo y cristianismo en el siglo segundo, su tesis doctoral. Y el otro autor quizá es el rabino, este sí es rabino, es Shmuley Boteach, y tiene varios trabajos, pero quizá el más importante para este tema viene a ser Kosher Jesus, o el Jesús Kosher. ¿Quién es el personaje de Jesús para el judaísmo de manera aceptable? ¿Sí? Él está presentando y tiene algunas tesis bastante curiosas sobre esto. En todo caso, igual, bajo toda la evidencia que yo presento, no puedo decirte si es que tú debes o no debes guardar el Shabbat. A mí me gustó muchísimo la respuesta que da el doctor Mario Saban cuando a él le preguntan finalmente, y tú le preguntan en una conferencia, ¿guardas o no guardas el Shabbat? Y él responde, ese no es tu problema. El tema de guardar el Shabbat es un tema personal que cada quien decide obedecerlo o no obedecerlo según la enseñanza y el entendimiento que tiene, y no tienes por qué estarlo divulgando, número uno. Número dos, también veo, y mi conclusión es que uh, nadie te puede obligar o prohibir, sobre todo en un país donde haya libertad de culto o libertad religiosa, de que tú hagas o no hagas algo en cuanto a la fe. Entonces tú eres libre de interpretar o de hacer lo que tú quieras en cuanto a este tema. Cada uno de nosotros somos libres, ¿sí? Mi decisión personal basada en la información que yo tengo ha sido la siguiente, que yo como gentil, porque yo soy cristiano, creo en el Jesucristo, el Mesías judío, pero yo no soy judío, soy gentil. Creo en el Israel espiritual, pero eso no me convierte en un judío de raza, de sangre. Entonces yo no guardo el Shabbat. Y respeto muchísimo a aquellos que, a pesar de esta explicación y siendo gentiles, quieren guardar el Shabbat. Tampoco les puedes prohibir. Pero sí quiero dar una alerta a ti que quieres imponer tu interpretación sobre otras personas. Y sobre todo,
sin darles información para que contrasten y que tomen su propia decisión o que tengan un criterio informado, criterio propio. Porque debo decir que hay grupos en cada ideología que creen que su interpretación sobre este tema es la última palabra y enseñan y a veces obligan a los demás a cumplir o creer de la manera que ellos creen. Peor si es que tú tienes un título de teología o si eres un pastor, ¿sí? Porque con esos títulos la gente muchas veces, evidentemente, tienes cierta autoridad. Entonces tu obligación como autoridad debería ser mostrar todas las opciones y mostrar información completa, ¿sí? Como la que yo he presentado aquí, para que la gente pueda decidir y tomar una decisión informada, ¿sí? Pues espero comentarios y preguntas para hacer quizá una segunda y tercera edición de este video con más profundidad. Pues mi nombre es David Basantes y este fue mi presentación sobre el Shabbat. Y nos vemos en una próxima entrega, en un próximo video. Bye bye. Nos vemos.